Los libros del Nuevo Testamento. Las siguientes descripciones de los libros del Nuevo Testamento son de utilidad como introducción a la lectura de cada libro. Mateo. Mateo es el nombre de uno de los 12 seguidores más cercanos de Jesucristo. Mateo era un judío cobrador de impuestos cuando Jesucristo lo escogió como uno de sus apóstoles. Lo que escribió Mateo muestra la influencia de su origen e intereses judíos. Se ve especialmente interesado en el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, en la vida de Jesús. Sin embargo, Mateo realmente centra su libro en las enseñanzas de Jesús. Marcos. Juan Marcos era un joven compañero de algunos de los apóstoles. El estilo de Marcos es corto y lleno de acción. A diferencia de Mateo y Lucas, él muestra muy poco interés en la enseñanza de Jesús. Aparentemente, Marcos dirigía su relato a la mente romana que no era judía y se centra en las acciones de Jesús que demuestran que Él es el Hijo de Dios. Marcos se ve interesado principalmente en que la gente sepa que Jesús vino a la tierra con el propósito de salvarlos de la consecuencia del pecado. Lucas, este es uno de los dos libros escritos por un compañero de viaje del apóstol Pablo. Lucas era un médico con mucha cultura y un escritor talentoso. Parece familiarizado con el Evangelio de Marcos y gran parte del material del Evangelio de Mateo, pero decide incluir principalmente las partes que resultarían atractivas y fáciles de entender para sus lectores que no eran judíos, más que los otros escritores de Evangelios. Lucas parece interesado en contar en orden la vida de Jesús como una realidad histórica. Sin embargo, no hace énfasis en los hechos de la vida de Jesús, sino en Jesús mismo como una persona amorosa y protectora que le enseñaba a la gente el verdadero significado de la vida, que se preocupaba por las necesidades de todos y que tenía el poder de ayudar y salvar. Juan. Este evangelio es muy diferente de los tres primeros, lo que se nota de inmediato en su bella y profunda introducción. Juan presenta mucho material que no se encuentra en los otros evangelios. Su principal interés está en probar que Jesús es el Mesías Cristo, el divino Hijo de Dios y Salvador del mundo. Hechos. Este libro, escrito por Lucas, comienza donde termina la última parte de su primer libro, el Evangelio. Comienza con las instrucciones de que Jesús, para sus seguidores, de ir por el mundo anunciando las buenas noticias, un mensaje sobre el amor de Dios y para toda la humanidad. Jesús quería que ellos dijeran lo que ahora conocían sobre su misión divina de salvar a la humanidad de las consecuencias de sus errores. Lucas presenta el interesante cumplimiento de esta tarea, centrándose en las actividades de dos personajes principales, Pedro y Pablo. Muestra cómo el cristianismo se expandió con rapidez desde un pequeño principio en Jerusalén hasta las regiones de alrededor de Judea y Samaria, luego hacia las importantes provincias del Imperio Romano y con el tiempo hasta la misma Roma. El siguiente grupo de escritos del Nuevo Testamento consiste en las cartas de Pablo. El apóstol Pablo, que originalmente se llamaba Saulo, era un judío muy culto de Tarso en Cilicia, Turquía suroriental. Educado en Jerusalén, él era un líder de los fariseos y al comienzo se oponía fuertemente al movimiento cristiano. Sin embargo, Jesús se le apareció en una visión y eso cambió por completo el rumbo de su vida. Cerca de 10 años después comenzó a viajar mucho para proclamar el Evangelio acerca de Cristo. Durante ese periodo escribió numerosas cartas a iglesias, grupos de cristianos y a personas particulares. 13 de esas cartas están incluidas en el Nuevo Testamento. La carta de Pablo a los romanos es la más larga y completa de sus cartas. La mayoría de ellas van dirigidas a grupos de cristianos en ciudades en las que él fue el primero en enseñar a la gente sobre Cristo y en fundar iglesias. Sin embargo, cuando escribió esta carta a los cristianos que vivían en Roma, él nunca había estado allí. Estuvo en Grecia aproximadamente del año 57 después de Cristo. Como no pudo viajar a Roma como hubiera querido, en esa carta escribió lo que acostumbraba enseñar normalmente. Es una presentación detallada de las
verdades fundamentales de la fe cristiana. Las cartas de primera y segunda de Corintios son varias de las cartas que escribió Pablo a los cristianos de Corinto, una ciudad que quedaba al sur de Grecia. En la primera de estas cartas, Pablo trata algunos problemas que habían surgido entre los cristianos que vivían allí y responde preguntas que algunos de ellos le habían hecho. Los temas incluyen la unidad cristiana, el matrimonio, el pecado sexual, el divorcio y las costumbres judías, entre otros. De particular interés es el capítulo 13, el famoso escrito de Pablo sobre el amor, al cual ve como la solución a todos los problemas. La segunda carta es la continuación de la respuesta de los Corintios a la primera carta. La carta de Pablo a los Gálatas trata acerca de un problema distinto entre los cristianos de Galacia. Pablo había anunciado el mensaje cristiano allí y había formado algunas iglesias. Luego, un grupo de maestros judíos fue allí y enseñó algunas ideas que eran muy diferentes a la verdadera enseñanza de Cristo. El problema era muy grave, porque tenía que ver con lo esencial para la buena relación de una persona con Dios. Al no poder viajar a Galicia, en ese momento Pablo enfrentó con fuerza el problema en esa carta. Como su carta a los romanos, esa carta trata sobre lo esencial de la fe cristiana, aunque por diferente razón. Pablo escribió la carta a los Efesios mientras estaba en prisión, pero se sabe cuándo ni dónde. El tema de esa carta es el plan de Dios de unir a toda la gente bajo el mando de Cristo. Pablo anima a los cristianos a vivir su vida en armonía con los demás y comprometidos totalmente con el propósito que Dios tenía para ellos. La carta de Pablo a los filipenses también fue escrita desde la prisión, probablemente en Roma. Pablo estaba enfrentando muchos problemas en esos momentos, pero confiaba en Dios y esa carta está llena de confianza y alegría. Pablo la escribió para animar a los cristianos de Filipo y para agradecerles por la ayuda económica que le habían dado. Pablo escribió la carta a los colosenses para confrontar ciertas enseñanzas falsas que estaban causando problemas a la iglesia de Colosas, una ciudad de Asia Menor, hoy Turquía. Algunas partes de esa carta son similares a la carta a los Efesios. Pablo da algunas lecciones prácticas para vivir de la manera en que debe hacerlo un cristiano. Las cartas de primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses fueron probablemente de la primera carta de Pablo. El primer viaje de Pablo a Macedonia, Grecia del Norte, él le dio a la gente de Tesalónica el mensaje cristiano. Mucha gente creyó, pero Pablo se tuvo que ir poco después. Él escribió para animarlos en su nueva fe. También discute algunas cosas que la gente no entendía, especialmente lo referente al esperado regreso de Cristo. La segunda carta continúa esa discusión. Las cartas primera de Timoteo y segunda de Timoteo y Tito fueron escritas a dos de sus compañeros cercanos hasta el final de la vida de Pablo. Pablo había dejado a Timoteo en Efeso y a Tito en Creta para que ayudaran con algunos problemas en la organización y funcionamiento de las iglesias allí. Al parecer, Timoteo y Tito iban a ayudar a las iglesias de esos lugares a prepararse para el liderazgo y el funcionamiento independiente. En la primera carta de Timoteo y la carta de Tito, Pablo da algunas guías para la selección de los líderes, al igual que instrucciones para tratar algunos problemas y situaciones. La segunda carta a Timoteo, escrita desde prisión, cuando Pablo enfrentaba lo que él pensaba que era el fin de su vida, es muy personal. La carta está llena de consejos y ánimo, al mismo tiempo que urge a Timoteo seguir el ejemplo de Pablo en fe, valor y fortaleza. Filemón. Es una breve carta escrita por Pablo en la misma época en que escribió la carta a los colosenses. Filemón, un cristiano de Colosas, era el amo de un esclavo fugitivo llamado Onésimo, quien se había convertido en cristiano a través de la influencia de Pablo. La carta es un llamado que hace Pablo a Filemón para que perdone a Onésimo y lo reciba de nuevo. Además de la carta de Pablo, hay 8 cartas escritas por otros seguidores de Jesús. Una de ellas es Hebreos.
Aunque no se sabe quién fue el autor, es claro que la carta fue escrita a judíos creyentes en Cristo. Ellos estaban en peligro de ser alejados de su fe en Jesús, y esta carta fue escrita para animarlos y fortalecerlos en su fe. El escrito enfatiza la superioridad de Jesucristo sobre todos los demás seres y personas. Enseña que el sacerdocio eterno de Jesucristo y el mejor pacto son superiores al sacerdocio del Antiguo Testamento y al primer pacto. El escritor finaliza animando a la gente a confiar en Dios y a vivir para Él. La expresión poner en práctica se usa casi siempre cuando se describe la carta de Santiago, un siervo de Dios y Jesús. Algunos piensan que él era uno de los hermanos de Jesús. El origen judío de Santiago se percibe claramente, pues enseña sobre la bondad y la justicia, la ayuda a los pobres, la amistad con el mundo y la sabiduría, el autocontrol, los juicios, las tentaciones, actuar y escuchar, y la fe y las obras. Además, anima y motiva a la gente a orar y ser paciente. Las cartas de Primera y Segunda de Pedro fueron escritas por el apóstol Pedro a los cristianos que vivían en los diversos lugares. Pedro enseña a estos cristianos acerca de su esperanza viva y de su verdadero logro, de su verdadero hogar en el cielo. Debido al momento difícil por el que se atraviesa, Pedro les asegura que Dios no les ha abandonado, que gracias a su sufrimiento estarían en una mejor situación. Les recuerda que Dios los ha bendecido y les ha perdonado los pecados a través de Jesucristo y que ellos deben responder viviendo de la manera correcta. En la segunda carta de Pedro, el apóstol confronta a los falsos maestros y enseña sobre el verdadero conocimiento y la segunda venida de Cristo. Las tres cartas de Juan fueron escritas por el apóstol Juan. Estas cartas aseguran a los creyentes que Dios siempre lo aceptará y le enseña que el amor de Dios se manifiesta amando a las personas que lo rodean y comportándose como Dios le había enseñado. El que escribió la carta de Judas era hermano de Santiago y probablemente de Jesús. Esta carta anima a la fidelidad y habla contra los falsos maestros y todos aquellos que alteran la convivencia de la iglesia. Es muy similar a la segunda carta de Pedro. El libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, es muy diferente de los demás libros del Nuevo Testamento. Utiliza mucho el lenguaje figurado y Juan da las visiones que tuvo Juan. Muchas de sus figuras literarias son del Antiguo Testamento y se comprende mejor cuando uno recurre al Antiguo Testamento. Para compararlas, este libro asegura a los cristianos que al final tendrán la victoria sobre la fuerza del mal, mediante el poder de Jesucristo que los liberta y los ayuda.